Un registro, perfecto. Bueno, como les decía, les agradezco mucho la participación a los que estaban aquí presentes y a los que están presentes a través de el Meet. En esta ocasión vamos a compartir la presentación de María Clara Garavito, que es psicóloga, magíster en filosofía y doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente María Clara se encuentra en el segundo año de una estancia postdoctoral. Tenemos gente para admitir. Está cursando su segundo año de una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de esa estancia postdoctoral es que está aquí presente en esta breve estancia aquí que estamos realizando en Córdoba, en Buenos Aires y luego también en Tucumán. María Clara se desempeña como profesora en el posgrado de Filosofía de las Ciencias Cognitivas en la UNAM y participa desde hace 10 años como asistente de investigación e investigadora en el grupo Filosofía y Cognición de la Universidad Nacional de Colombia y también en el grupo Fenomenología de la Psicopatología de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Ha sido profesora en programas de psicología, filosofía, pedagogía y ciencias políticas de diferentes universidades de Colombia. Su trabajo investigativo se enmarca en lo que conocemos como naturalización de la fenomenología y en ese proyecto es que se encuadra también su charla en este intento de establecer diálogos entre la fenomenología y las ciencias cognitivas. La ponencia que compartirá hoy María Clara con nosotros lleva por título La otroconciencia en el cuerpo, el caso de la somatoparafrenia. Estamos muy agradecidos por que hayas aceptado esta invitación y bueno, te escuchamos muy atentamente. Bueno, ahí me escuchan muy bien, ¿todo? Bueno, perfecto. Gracias a los y las presentes y a quienes están conectados. Bueno, para mí es un gusto estar aquí finalmente en la Universidad Nacional de Córdoba, la invitación de Ariela. Muchas gracias, Ariela. Creo que llevaba mucho tiempo con deseos de venir. Hemos trabajado desde el inicio de la pandemia, hemos estado en varios proyectos, creo que algunos de ustedes también me han acompañado ya en modo virtual en algunas o en una que hice en este marco de este mismo seminario, sí, creo que estuve. Exacto, sí. Y bueno, y en otros contextos también. Entonces, para mí es como, realmente estoy muy emocionada de estar aquí. Era algo que esperaba hacer desde hace bastante tiempo y pues finalmente se nos dio. Bueno, entonces, como ya señalaba Ariela, este es un trabajo que parte de ese proyecto de naturalización, de lo que se entiende como naturalización de la fenomenología, que esto está como llamémosle boom, hay como un cierto interés contemporáneo cada vez más creciente de, por un lado, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos y por otro lado, de fenomenólogos y filósofos de la mente, establecer estos puentes entre pues estas disciplinas, encontrando pues unas preguntas comunes, unos problemas comunes, sobre todo cuando en las neurociencias y en estas disciplinas que generalmente se entienden como duras, empiezan a aparecer problemas que son pues de interés directamente filosófico, y yo creo que ese es como sobre todo surge mi interés, y el interés de estos filósofos es, bueno, ¿cómo hacemos para establecer puentes, cómo hacemos para hablarles a aquellos que realmente están teniendo unas preguntas legítimas que son legítimamente filosóficas, ¿no? Aunque un poco mal formuladas algunas veces o extrañamente formuladas. Entonces vamos a ver un poco de eso. Obviamente pues esta es una presentación en filosofía, pero donde pues he querido traer un caso particular que es el caso de la somatoparafrenia. Ya voy a hablar de qué consiste, que pues entendemos como un caso que se enmarca dentro de lo que se entiende como delirios del cuerpo, ¿sí? O delirios de la experiencia corporal. Entonces, ay caramba, no puedo pasar mi presentación. Ya.
¿Sí están viendo? Sí, Sí. sí. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, el contenido de esta charla pues son 4 puntos. Primero voy a hablar un poco de lo que entiendo yo como autoconciencia. Ese es un término que traigo. No sé si desafortunadamente también me gustaría escuchar las opiniones y por qué entiendo ese fenómeno del que ya voy a hablar como autoconciencia y qué relación tiene con... ¿Se puede? Sí, con la autoconciencia. Luego, bueno, ¿qué nos dice este fenómeno de la autoconciencia de las experiencias intersubjetivas? ¿Qué nos aporta este término para entender los fenómenos intersubjetivos? Luego voy a introducir el tema de la somatoparafrenia, vendrá ya en un tercer punto. ¿Qué es la somatoparafrenia y por qué es interesante este fenómeno que, como digo, pues es un delirio corporal de la experiencia del cuerpo? Porque es interesante para entender la autoconciencia, que tiene que ver esto pues con la experiencia también de la identidad corporal. Y después mi propia hipótesis sobre la somatoparafrenia como un problema de autoconciencia que viene un poco a discutir con las perspectivas contemporáneas que lo entienden como un problema de autoconciencia. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la alternativa que yo propongo. Pero bueno, esto es solo para hacer una abrebocas, ya iré explicando en qué consiste todo esto. Y bueno, espero también las preguntas que si de pronto hay cosas que no dejó suficientemente claras, pues ya poderlas aclarar, explicitar mejor. Entonces, la primera parte, pues es esta idea de la autoconciencia, y la autoconciencia. Y, pues bueno, primero, pues, ¿de qué autoconciencia estoy hablando? Sabemos también que en filosofía de la mente, en fenomenología se habla de autoconciencia, pero bueno, ¿de qué estoy hablando yo aquí? Entonces, de lo que hablo cuando hablo de autoconciencia es de este problema que se entiende como el problema del self. Voy a poner mucha terminología en inglés porque las discusiones se dan dentro de la naturalización de la fenomenología y por lo tanto mucho en habla inglesa. Entonces, si de pronto algunos conocen los textos, van a encontrar que lo que estoy traduciendo como autoconciencia es el self-awareness, como el percatarse del sí, de una experiencia de sí mismo, que aparece recurrentemente contemporáneamente en la fenomenología y la filosofía de la mente, ¿sí? Y entendida especialmente como que hace que algo o que aquello que es dado a la conciencia sea dado como propio, ¿sí? Sea dado como en primera persona o con un sentido de sí, ¿sí? Ya sabemos que en filosofía este no es un problema nuevo, pero pues de la reflexión o de la autopercatación, pero pues nos interesa desde esta perspectiva más naturalizada. Entonces, por ejemplo, en el año 2015, Zahavi y Kriegel es más de la filosofía de la mente y Zahavi más de corte fenomenológico, pues plantean la idea de que la autoconciencia debe entenderse como un sentido mínimo, como una experiencia mínima, ¿sí? Diferente a una experiencia de un yo, ¿sí? Lo distinguen del problema del yo, donde este sentido mínimo de sí, pues es la experiencia del darse en primera persona. O sea, es una experiencia, estamos hablando de una experiencia prereflexiva, estamos hablando de una experiencia tácita, implícita, por la cual, en la que, ¿sí? Todo lo que es dado a la conciencia, pues se da en primera persona. Eso parece como un poco como circular, ¿no? Entonces, la experiencia mínima de sí es por lo que lo dado es dado como experiencia mínima de sí. Eso es un poco como circular, redundante, pero y ese va a ser como el principal problema con esa definición que autores como Marie Guillot y México, por ejemplo, un autor que es Miguel Ángel Sebastián, pues nos dicen, bueno, pero ¿qué es eso? De la experiencia mínima de sí, se habla de que es tácito, implícito, de que es, sí, o sea, que todo fenómeno de la conciencia es dado en primera persona, con un sentido de sí mismo, pero pues no hay hay una falta de claridad sobre qué contenido implica, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? Sí, porque también se nos dice, no es propiamente un qualia, no es propiamente como una cualidad del mundo, pero no se nos dice muy bien qué es ese sí, ¿sí?
Y pues no es digamos, cuestión irrelevante. O sea, sí es cierto que revisando la bibliografía, por lo menos un trabajo que hace Guillot sobre el tema, dice, pues encontramos que no, aparte de decir que es mínimo, tácito, implícito, pues sí. Tampoco es que yo venga a decir que es, que es todo el mundo cree entender lo que es esa experiencia, sobre todo cuando hacemos una descripción. Bueno, entonces yo les podría decir, imagínense lo o pónganse en el momento en el que están todos ustedes, saben que están percibiendo, me están percibiendo, pero saben que son ustedes los que están percibiendo. ¿Por qué saben que están percibiendo? Bueno, no necesariamente hay un concepto de yo, pero sí hay como una experiencia de que eso se da de este lado de la conciencia, de que se da desde el aquí, que es como perspectival, o sea, que es desde este lado del cuerpo. Bueno, no, mil maneras de decirlo, es exactamente esto. Entonces, y pues sobre todo se ha cuestionado, y también como desde esta filosofía de la mente, que esa referencia a un sí pues tenga que ver con una atribución de tipo especial de contenido en la experiencia. Es decir, que hay un contenido que es el sí que se añade a toda experiencia, ¿no? De todo fenómeno pues, de la conciencia. Entonces, y de alguna manera en lo que se trabaja contemporáneamente, lo que más se ha rescatado es este concepto de Zahavi Kriegel, que en el mismo texto del 2015 nos dicen, miren, esta experiencia mínima de sí es como una suerte de para mí dado, o sea, no es un sí, es un para mí. Que de nuevo, sí, en el tema del mí, del que es el mí, pero lo que nos quieren decir es que no es un tipo especial de contenido, sino un rasgo, como una suerte de sentido, si se quiere, o de carácter más bien, que está, participando, es parte constitutiva de la estructura intencional de toda experiencia y no es un contenido independiente. Entonces no es como que exista algo como el sí que se añade a toda experiencia, sino más bien es una suerte de rasgo que después va a decirse incluso un rasgo corporal, un rasgo que viene del cuerpo, ¿no? De que eso es dado desde acá, que es del lado, desde ese cuerpo, como diría Husserl, desde como punto de cero de la experiencia. Entonces, esta paramidad pues está notificándonos de un modo implícito que está ocurriendo un acto intencional, pero sin ser un tipo especial de contenido, como digo, y pues esta naturaleza implícita y por lo mismo la dificultad también de hacer una descripción de este fenómeno, pues tiene que ver con la transparencia es la conciencia, y es que pues al atrapar la conciencia lo que terminamos encontrando es el mundo, ¿no? La conciencia se nos escapa, sí, cada vez que yo trato de dar cuenta de la conciencia lo que veo es el mundo para la conciencia, y ahí pues de lo que hago descripciones del mundo, y por lo tanto pues viene el problema de qué es esta paramidad o el formines. Y pues digamos que lo que nos viene a interesar acá es que esta paramidad pues que ya no aparece pues en Zahavi Kriegel, sino que pues podemos irnos un poco más a la fenomenología del asunto y digamos sobre todo como experiencia corporal, ¿no? Como esta experiencia de sí tiene que ver con el cuerpo. Entonces vamos a hablar de que el cuerpo, este rasgo corporal, pues de la paramidad es un rasgo corporal del cuerpo, pues que no es el objeto físico, ¿no? Y recordamos la distinción entre el Körper en Husserl y el Leib, donde pues aquí no estamos hablando del cuerpo orgánico o que la paramidad es un rasgo del cuerpo orgánico, sino que estamos hablando de el cuerpo vivido, ¿no? Del cuerpo situado, el cuerpo que está en el mundo, y pues finalmente el cuerpo de la conciencia, el cuerpo intencional. Desde una perspectiva, y recuerden que pues todo esto es en esos puentes, ¿no? Trata como de entender cómo esta experiencia pues también tiene un componente fisiológico, claro que sí. Ese rasgo corporal que hablamos como paramidad, pues se va a entender como una suerte de sinergia entre procesos fisiológicos, claro que sí.
que en la conciencia, que llegan a la conciencia como elementos experienciales que están articulando la vivencia. Entonces ahí, pues este cuerpo vivido, pues va a ser un cuerpo que no solamente, y lo hablábamos ayer, me acuerdo con Ariela, no es solamente la piel, como muchas veces se entiende, o lo que es visible del cuerpo, el cuerpo expresivo, sino que estamos hablando del cuerpo interoceptivo, del cuerpo propioceptivo, el cuerpo de los órganos, que también está involucrado en esta experiencia de la paramidad. O sea, la paramidad es como rasgo corporal, es un rasgo de toda la experiencia del cuerpo, ¿sí? O más bien de cómo la experiencia del cuerpo pues se proyecta, si se quiere, yo sé que es una palabra rara, en la experiencia del mundo, ¿sí? Y aquí también, pues hay estudios muy lindos desde estas experiencias corporales, interoceptivas, de cómo, por ejemplo, la interocepción se debería entender no tan interna, sino más bien cómo los órganos nos dicen, son intencionales, o sea, también hay experiencias intencionales, nos están diciendo de la relación del cuerpo con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, pues si yo en este momento siento mi corazón bombear más rápido, pues yo no solamente, incluso la experiencia que tengo no es de mi cuerpo, de mi corazón tratando de salirse del pecho, sino de que estoy nerviosa, de que tengo ansiedad social. Entonces, inmediatamente mi experiencia corporal me está diciendo del mundo, ¿sí? O pues si siento el estómago revoltijo cuando estoy con el hombre más espectacular del mundo, creo que mi problema no es el estómago sino pues que claramente esta persona está haciéndome sentir o que esta persona me gusta o que esta persona, bueno, estoy sintiendo por él. Pero digamos que son ejemplos de cómo pues estas experiencias internas no solamente me están dando cuenta de estados del cuerpo, sino que están volcados a la experiencia del mundo como rasgos corporales en el mundo, volcados al mundo. Bueno, entonces eso tengámoslo para lo de la autoconciencia. Bueno, algunas cosas que dice Borner. Mark Borner es un autor de la naturalización de la fenomenología, que lo pongo acá, que trabaja, que le interesa mucho esta idea del rasgo corporal como una sinergia de procesos que ocurren a diferentes experiencias, movimientos corporales, digámosle, o procesos corporales situados, pues nos va a decir pues, que también esta sinergia se manifiesta como sensaciones valorativas de la experiencia, como una perspectiva, y en este lado, pues a mí me interesa mucho subrayar que generalmente cuando hablamos de la paramidad como o del sí mínimo, de la experiencia mínima de uno mismo, como una experiencia de la posición o de la orientación del cuerpo, o más bien, cuando hablamos de perspectiva, no hablamos de que nos ofrece una perspectiva del mundo y por lo tanto una relación de nuestra posición en el espacio en relación con el campo perceptual, pues se pierde un poquito algunos elementos que no son solamente posicionales en esta experiencia mínima de uno mismo. O sea, lo que me hace tener experiencia de que esta taza se me es dada a mí, no es solamente que yo estoy ubicada aquí, en este lugar, en relación con el objeto, con una botella, hay más ocurriendo. O sea, la perspectiva es más que una posición en el espacio. La perspectiva precisamente es el lugar que ocupo interoceptivamente también. O sea, nosotros hablamos es que es mi perspectiva, ¿no? Y usamos esa metáfora incluso cuando hablamos de forma no perspectival, o sea, no de la posición del cuerpo. Decimos, no, tú no puedes negar mi perspectiva de esta situación, ¿sí? Y eso nos está dando cuenta que la perspectiva no es solo una posición espacial, es mucho más que eso. O sea, sí es una posición, pero no solamente el lugar del cuerpo en ese espacio visual, sino de el modo de estar el cuerpo en ese momento, que es también autobiográfica, como en el caso de la perspectiva, ¿sí? Yo también digo, pues es que es mi perspectiva porque yo soy mujer y tú no sabes lo que es ser mujer, y bueno, sí, o yo soy colombiana mientras que tú eres
estadounidense y pues obviamente. Y entonces tiene que ver también, y eso es como experiencia corporal también, pues de las maneras en que pues nos hemos relacionado con el mundo y que nos relacionamos con el, o sea, el cuerpo particularmente asume ciertas posiciones metafóricas y no metafóricas en la experiencia del mundo. Entonces, también es histórica, ¿sí? Y esa parte, digamos que quiero subrayarla cuando hable de otra conciencia, porque pues va a ser importante cómo yo digamos que espero, anticipo ciertas maneras de manifestarse corporalmente ciertas situaciones, ciertas maneras en que se me van a dar con este sentido de paridad las cosas que pueden no aparecer en ciertos momentos, como los de la patología, de ciertas formas, o sea, por ejemplo, en el caso de que yo me pongo nerviosa o ansiosa cuando estoy dando una conferencia, pues cada vez que doy una conferencia siento mi corazón palpitar muy fuerte, pues tiene que ver con mi autobiografía. Yo, digamos, estoy acostumbrada a que mi cuerpo interactúe con la situación de cierta manera, ¿sí? Eso es histórico porque pues, he estado muchas veces en esta situación, pero digamos que esto cambia en un momento determinado y yo en vez de sentir el corazón palpitar, siento, no sé, júbilo o tengo algunas experiencias corporales distintas, de pronto yo voy a sentir que algo está pasando que de fuera de lo común y voy a tratar de darle un sentido, hay una cierta extrañeza respecto a esa posición que está asumiendo mi cuerpo respecto a la situación. Entonces, esa parte pues va a ser importante respecto a lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, es histórica, es autobiográfica, o sea, tiene sentido, digamos, en la historia de mis relaciones con las situaciones y pues también esto involucra que haya una sensación de unidad y conectividad entre las experiencias, pues porque precisamente lo que está ocurriendo en mi cuerpo pues tiene, digamos, pues una temporalidad y se conecta con otras experiencias posteriores y anteriores. Entonces, ese punto pues es claro. Y pues en lo que a mí me interesa también como conexión con la fenomenología, pues es que esa paramidad como rasgo corporal pues va a mostrarnos esa unidad significativa cuerpo-mundo, ¿sí? O sea, que cuando hablamos del mundo pues estamos hablando de ese cuerpo y de esa posición como digo, metafórica y no metafórica del cuerpo en relación con ese mundo. Bueno, entonces, o sea, ahí es cuando empieza pues a introducirse pues otros elementos que son los otros cuerpos, ¿no? Y cómo pues la autoconciencia, digamos, o esta experiencia de mí, de la posición de mi cuerpo en relación con el mundo, pues entra a jugar, entra en un diálogo con la posición de otros cuerpos, ¿no? Tanto metafórica como no metafórica, como lo estoy diciendo, ¿sí? Donde yo puedo identificar en la interacción pues lo que corresponde a esa perspectiva del otro cuerpo en la medida en que corresponde con unos rasgos corporales que no son propios, que no son los míos, que no solamente son visibles, no es solamente que, claro, el cuerpo de él está allá, pues que es la típica, ¿no? Pues es que el acceso es el cuerpo del otro, visible, entonces yo veo que él está allá y yo estoy acá, pues sí, pero no es solamente eso lo que hace que haya un encuentro intersubjetivo, o sea, que haya un reconocimiento del otro, sino que su posición, pues, no, es distinta y esto no solamente es porque, no sé, el otro no tenga ansiedad, sino que el otro, digamos que también pues es más que esto, sino también tiene una propia biografía, tiene también una propia historicidad de las relaciones con el mundo que yo identifico en esa interacción y que pues me van, digamos, dando un sentido de la corporalidad del otro, de lo que es los estados sin que nosotros explicitemos que hay unos estados
interoceptivos en el otro, o sea, yo no tengo que decir, no, pues Ariela obviamente tiene el corazón, el ritmo cardíaco de Ariela está en tanto, su estómago está calmado, sino que cuando yo digo Ariela está tranquila, pues estoy refiriéndome a todo ese estado corporal que aparece para mí en mi propia experiencia. Y esa posición, pues en otros trabajos, en mi tesis doctoral y en el libro que saqué en la tesis, y bueno, en muchas partes he hablado pues, de lo que me interesa en particular, y es cómo pues esa otra posición del otro, pues sí, en el encuentro intersubjetivo, esa posición del otro, pues también yo la incorporo a mi propia experiencia del mundo, ¿sí? No necesariamente, esto no significa que el otro, que yo, no sé, que yo me vuelva al otro, o que yo, sí, que yo incorpore la personalidad, el carácter del otro, pero el otro sí, digamos que me ofrece, ¿sí? Una perspectiva del mundo que amplía la manera en que se me presenta el mundo para mí, ¿sí? El ejemplo que yo pongo es, pues, si, no sé, Paula pues va a tomarse la bebida y de repente la escupe, ¿sí? Pues no es necesario que yo la tome para de que esta bebida se me aparezca en segunda persona, no en primera, porque no es a través de mi propia experiencia propioceptiva o interoceptiva, sino en esa interocepción que a mí se me es dada, ¿sí? De este modo intersubjetivo, como le estoy comentando. Yo sé que esa bebida, o experiencio esa bebida como amarga o como que, o incluso a través del lenguaje le puedo pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué te molesta? Pero yo antes de estar pensando, oye, moviste tu boca y escupiste, sí, estoy pensando, ¿qué pasó con la bebida? Te estoy preguntando, ¿qué pasó con la bebida? Hay algo en el mundo que aparece de cierta manera a través de tu gestualidad, ¿no? Y esto, bueno, ahí podemos pensar varios ejemplos de cómo antes de estar como tus ojos están brotando lágrimas es porque lloras, ¿no? Inmediatamente se amplía y nos arrojamos al mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo ese desgraciado, no? Entonces aparece ese otro fantasma, ese otro ahí que yo de pronto, que a mí no me ha hecho daño, pero yo lo constituyo como desgraciado por todo el daño. Perdón. yo tengo que... ¿Qué te hizo ese desgraciado? Sí, no, perdón, claro. Perdón, Paula. Pero bueno, en fin. Entonces ahí empezamos a integrar a los otros, ¿no? Y ese juego entre lo que es la experiencia en primera persona, esa experiencia del self-awareness, de la autoconciencia, que es un rasgo corporal en relación con el mundo, a unos otros que también constituyo como seres con esta mundanidad, llamémoslo, y una mundanidad que yo comparto y que de alguna manera amplía mis posibilidades, ¿no? Entonces, hay valoraciones, hay afectaciones que incluso yo constituyo como experiencias a veces propias o cuasi propias en segunda persona, llamémoslo, porque yo reconozco que son dadas en el otro, pero que incorporo a mí. Entonces, si Ariela me dice, oye, ¿por qué está llorando, Paula? Yo le digo, es que ese desgraciado le hizo daño, aunque yo pues no tengo ninguna experiencia directa del muchacho, el señor. Pero hay... No, Paula, no es personal. Todo lo que diga las personas es ficción, es producto de la ficción. Córdoba no sale. Y de como México, que aquí hay gente de Colombia. Hay como 3 países aquí. Ya voy a aparecer ahí. De Latinoamérica no sale. De Latinoamérica no sale el desgraciado. Entonces, perdón, esto es serio, es una presentación seria. Entonces, bueno, pero pues digamos que de alguna manera, o incluso si yo veo a esta persona, pues digamos que hay unos sentimientos, hay unas valoraciones sobre él, incluso cuando directamente pues no me ha hecho nada, pero hay un vínculo intersubjetivo y que ha hecho posible esa valoración. Entonces, pues esto obviamente tiene antecedentes en la psicología del desarrollo. Vemos como incluso niños y, bueno, de pronto algunos, yo siempre pongo este ejemplo, si algunos han
escuchado en la psicología lo que es el experimento del still face, de la cara como quieta, pues encontramos que los niños alrededor de, incluso se han hecho experimentos con, se ha replicado este experimento con niños de 2 meses de edad, esta nena tenía como 8 meses, pero se ha hecho con niños más pequeños, donde encontramos que los niños son capaces de identificar no solamente la gestualidad, o sea, ellos resuenan o responden afectivamente a la expresividad del otro y sobre todo de su cuidador principal, sino que también son capaces de identificar o de, llamémoslo entre comillas, adivinar que esa expresión corresponde a algo en el mundo, ¿sí? O sea, lo que hace el niño, por ejemplo, si la mamá hace una cara extraña aquí, en este experimento que pueden ver en YouTube, la mamá de repente pone su cara como quieta, como si fuera un maniquí, y el bebé inmediatamente reacciona a la cara quieta, la cara como que sin expresión, llorando, haciendo algún gesto, tratando de que la mamá responda gestualmente a la situación, y al no hacerlo, pues él, en algunos casos, por ejemplo en el caso de este bebé, pero también hay otros bebecitos que lo hacen, buscan, cambian, digamos, dejan de mirar a la madre y buscan a su alrededor qué será lo que está ocurriendo. Como si dijeran, bueno, eso dice el psicólogo Tronick, es como si dijera, ¿qué es lo que está viendo ella, no? Porque hacen como así, voltean para atrás, algo está pasando, o sea que no solamente está diciéndole de, ella está molesta, ¿verdad? Sino que algo hizo que, ¿no? Y esa búsqueda de qué es lo que está pasando en el campo perceptual nos dice que también los rostros dicen cosas del mundo ya, no solamente de los otros. Lo llamaríamos esto una experiencia de otroconciencia mínima, en el sentido que aquí ya sabemos por teorías de la cognición social y de la intersubjetividad que los bebés no tienen pues cognición social hasta el año de edad, bueno, si le creemos a los psicólogos, o sea, aquí no estamos hablando de un bebé que ya tiene representaciones o teorías de los otros, sino un bebé que a través de la experiencia corporal resonante con la corporalidad del otro, es capaz de identificar intencionalidad en esas gestualidades, identificar que las gestualidades, pues, como en tanto intencionales, son relativas al mundo, algo le están diciendo. Y podemos verlo en muchos experimentos con niños que reaccionan, por ejemplo, con emocionalidades, reaccionan a objetos con ciertas emocionalidades que resuenan con las expresidades de los otros. Si la mamá, por ejemplo, hace así cara de asco frente a una bebida, el bebé no toma de esa bebida, ¿sí? Y estamos hablando de bebés anteriores a toda cognición social, a 8 meses de edad, incluso menos, donde ya ellos identifican que el mundo se es dado también con cierta cualidad, incluso en un sentido de segunda persona. O sea, a través del otro, a través de la corporalidad del otro, a través de esa interoceptividad que me es dada en la expresividad del otro, yo tengo otra conciencia, yo tengo una experiencia del mundo dado en segunda persona, como dado en segunda persona. Entonces, por eso yo le digo otra conciencia, es para distinguirlo de la autoconciencia como una paramidad mínima, como un darse mínimamente el mundo en primera persona. Existiría algo como darse el mundo en segunda persona, darse el mundo en un sentido de para otra edad o otra edad mínima, como le queramos llamar, ¿sí? Aquí por eso lo pongo. Entonces la autoconciencia es el mundo me es dado en primera persona, ¿sí? Por mi experiencia autobiográfica, esta persona en particular yo la odio, o yo la tengo odio porque le ha hecho daño a mi compañera, en ese caso así es en segunda persona, es a través de ella que él se ha constituido como una persona odiable, ¿sí? Y esa sería para mí la diferencia entre la primera y la segunda persona. Está en un sentido mínimo, ¿por qué? Porque no es necesario ahí constituirla o constituirlo como un otro, constituirla ya como un otro, para que ya en esta interacción y en esta experiencia intercorporal ya yo esté constituyendo el mundo a la medida y a la semejanza de ella,
¿sí? Reconociendo que es su perspectiva, obviamente. Pues tampoco, como digo, no es que yo esté asumiendo su perspectiva de primera persona. Yo puedo reconocer que ella es la que ha sufrido el daño de ese hombre, pero eso no quita que yo sienta odio hacia él. Entonces ahí pongo algunos ejemplos. El de la ventana es que era algo, no sé, si en mi época, en los 90, se puso, había una broma que era que mis compañeros de clase hacían como si estuviera pasando algo en la ventana y se dijo, y no pasaba nada, ¿no? O le decían, y uno estaba como, ¿qué está pasando? Y ellos, no, terrible, terrible. Y uno es como, ¿qué está pasando? Y de repente uno se imagina incluso que es lo que están viendo y se arma toda una imagen, una situación que después uno ve y pues ya no era nada, ¿sí? O sea, era una broma, pero digamos que ese juego tiene un sentido pues por el poder que tiene la expresividad de hacernos, digamos, constituir el mundo de cierta manera en segunda persona, ¿sí? O si, no sé, por alguna razón, aquí mi esposo presente, ciérrate los oídos, él siempre que está cocinando grita mucho, no sé, y es como que yo pienso que algo terrible pasó y voy, y pues nada, que no le corta bien las verduras, pero inmediatamente el grito hace que haya como una atmósfera afectiva y una experiencia de la situación que yo, pues lo que primero pienso es que se está quemando, que de pronto está sangrando, que se cortó las falanges. Perdón, pero gritas mucho, Germán. Y no sé por qué, es algo como una manera también de frustrarse en la cocina, pero tiene un poder, digamos, sobre mí ese grito que hace que yo inmediatamente sienta que algo está sucediendo que es terrible. Y un ejemplo que también pongo siempre pues es el caso de cuando estamos en un lugar y como un supermercado y nos quieren vender queso, las vendedoras son expertas también en que constituyamos el objeto, el producto de cierta manera como delicioso, como nutritivo, súper, por ejemplo en las descripciones que ellos hacen, nos dicen este queso es súper suave, se te deshace en la boca y tienen una gestualidad que inmediatamente hacen que yo incluso empiece a salivar antes de incluso siquiera probar el producto. Entonces son como maneras, ejemplos varios en los que muestro cómo los otros pues tienen ese poder digamos, de hacer que el mundo se nos aparezca en esta segunda persona, bueno, en esta otra conciencia. Como estoy de tiempo, bueno, ya pronto espero. Algún día llegaré a la somatoparafrenia, ya pronto. Sobre la otra conciencia, pues aquí paso rápido, voy a entenderla como una paratidad mínima, no como una representación del otro, como lo decía. Es una experiencia reflexiva tácita, como se ha caracterizado también pues, la autoconciencia, esta experiencia mínima de sí, es vivida a través de la expresión del otro, y también pues da cuenta de la totalidad de la corporalidad del otro, es histórica, y es histórica pues relativa a las dinámicas intercorporales con esos otros, ¿no? O sea, no es solamente como mi capacidad de experienciar en segunda persona el mundo, pues también tiene que ver con cómo se han dado esas dinámicas intercorporales, ¿no? Por ejemplo, sí, uno es lo mismo la cara, el rostro impasible de Ariela sobre esta presentación al que puede hacer, por ejemplo, mi papá. O sea, la manera en que me da a entender cómo es la situación es distinta por la dinámica intercorporal que hemos establecido, pues que yo he establecido con estas personas de forma distinta, ¿no? Y pues esto también nos hace pensar en un concepto de la fenomenología que a veces que muy poco se trabaja, que yo creo que valdría trabajar y en el que deberíamos andar aún más, que es el del estilo, y es que cada cuerpo pues tiene su estilo, ¿no? Tiene su, digamos, modo de expresarse, su modo que el estilo estaría relacionado con el rasgo corporal, ¿no? La manera de expresarse corporalmente
frente a las experiencias, frente a las situaciones en el mundo, pues frente al mundo, ¿sí? Una manera de abordar la situación. Mi estilo, por ejemplo, de presentación de una ponencia es diferente al de cada uno de ustedes y en la medida en que yo tengo relaciones intercorporales con ustedes, puedo identificar el estilo, ¿no? La manera de relacionarse con la situación. ¿Alguna bibliografía reciente? Mishan es un Joseliano Bach, no sé si ella ha venido acá. Bueno, ella trabajaba con Marcela Venebra y con Pablo. Ah, sí, estaba contigo. Ella también tiene algo sobre estilo, pero creo que, o sea, son como unos primeros abordajes. Creo que ella lo trabaja también desde el feminismo, si no estoy mal. Pero creo que, pues no sé, también es una invitación a trabajarlo. Yo creo que tiene como un poder, o sea, que tiene mucho, es un concepto que debería trabajarse más en la fenomenología, ¿sí? Y sobre todo de la intersubjetividad. Ay, caramba, creo que hice algo. ¿Me salí? La presentación. Así. Me toca volver a compartir. Ay, perdón. Bueno. Sí. Del cuadradito del... Ahí ya lo hice. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, listo. Sí. Bueno, y entonces también reconozco los estilos, los distingo del mío y también reconozco cómo ellos reconocen mi estilo, ¿no? Entonces, es típico que María Clara siempre se demora más de 1 hora en sus presentaciones, pero está tratando de no hacerlo. Pero es típico, es el estilo de ella, ¿no? Y ahora, pues imaginémonos, además, pues es el estilo, es experienciado en los otros y es experienciado pues en la segunda persona, en la autoconciencia, en la relación con las cosas, pero también pues yo reconozco mi estilo, ¿sí? Y en mi estilo, de nuevo, no es solamente la expresividad visual, sino el modo en el que interoceptiva y propioceptivamente pues mi cuerpo está relacionándose con el mundo. Entonces, imaginémonos en un momento y sin ningún aviso, sin ninguna, digamos, intención presente, pues mi brazo derecho se enfría, mi mano deja de sudar cuando estoy en esta situación y al moverla se mueve de forma controlada y rítmica, ¿sí? Por ejemplo, yo sé cómo me muevo cuando estoy haciendo una presentación. ¿Qué tal que de repente mi brazo, sí, funcionar de una manera distinta, empezar a moverse de manera controlada o incluso como se enfriara y dejara de sudar? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Yo podría experienciarla como mi brazo es parte de mi experiencia autoconsciente, ¿sí? Y esa es como la pregunta con el problema de la somatoparafrenia. Como digo, ya voy a introducirlo. Y aunque no lo crean, este ya está así. Y es que la somatoparafrenia pues es un trastorno psicológico que se trabajó inicialmente en el año 1942 con un psiquiatra, Hertzman, que ocurría con pacientes con hemiplegia, es decir, que han perdido que tienen parálisis y pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo. Hemi, ¿no? Es que ocurre en la mitad del cuerpo, generalmente debido a una afectación neuronal. Entonces la hemiplegia o la parálisis y la pérdida de sensibilidad ocurría pues en el lado contralateral. Si la lesión en el cerebro era en el hemisferio derecho, pues la lesión, la parálisis en el izquierdo, viceversa. Y además de que tenían la pérdida de sensibilidad y la parálisis, pues ellos reportaban sentir como ajena es la extremidad, una extremidad ubicada en la parte paralizada. O sea, no solamente sentían que pues estaba quieta, paralizada la parte, sino que generalmente el brazo ellos lo sentían como ajeno, como que no les corresponde. O puede ser la pierna de ese lado, ¿sí? Del lado paralizado, no me corresponde. Entonces, Hertzman se inventa la palabra o trae la palabra somatoparafrenia para caracterizar ese tipo de experiencia de extrañeza respecto de una parte del cuerpo, ¿sí? Aunque inicialmente estaba asociada a la somatoparafrenia a una afectación neuronal,
Contemporáneamente, este término se usa para englobar todas las vivencias en las que un miembro es dado como desconectado de la totalidad del cuerpo, o sea, o como muerto, que se siente como ajeno, se siente como muerto, que no corresponde, incluso cuando no hay daño neuronal, ¿sí? O pérdida de sensibilidad, que es la que nos parece interesante también, como teniendo todavía sensibilidad o pudiéndola mover, ¿sí? Porque una cosa es cuando está paralizada, otra cosa es que si yo la estoy usando, moviéndola, y sin embargo siento que no me pertenece. Entonces ahí viene pues todo el asunto que nos interesa. En algunos casos, pues como les decía, la pérdida de sensibilidad es mínima. Esta es una investigación de un psiquiatra chileno, bueno, que recoge varios estudios internacionales sobre el caso de somatoparafrenia, donde encuentran que no todos pierden la sensibilidad. Michelle Mayese, que pues es una filósofa famosa, pues también trabaja algunos casos en los que incluso ni siquiera es que sea poca la parálisis, es que no hay parálisis de ningún tipo. Y entonces casos en los que, por ejemplo, el caso de FB, que por el tiempo no lo leo, pero lo describo, ella, por ejemplo, puede sentir que tener sensaciones en el brazo, pero cuando le dicen que ese brazo es suyo, ella no siente nada en el brazo. Pero si le dicen que el brazo que van a tocar es el de su sobrina, ella sí tiene sensaciones. Entonces sí, o sea, le tapan los ojos y le dicen, ahora vamos a tocar el brazo de su sobrina, y ella es capaz de identificar en qué parte del brazo están tocando, pero si le dicen que van a tocar su propio brazo izquierdo, ella no lo siente. Entonces, todo ese tipo de experimentos en donde la persona incluso puede mover el brazo, incluso tener actividades con el brazo, pero dice que no le corresponde, pues son de interés también para pensar este problema de la somatoparafrenia en términos filosóficos. Y sobre todo cuando hablamos de la autoconciencia, pues como un fenómeno corporal también, ¿no? Como les decía, originalmente la somatoparafrenia pues ha interesado como un fenómeno de la autoconciencia corporal, ¿no? Cómo es que yo llego a tener pérdida del sentido de propiedad sobre partes del cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa con la autoconciencia cuando se pierde como la propiedad, ¿no? Y sobre todo, pues lleva a hipotetizar que la autoconciencia, pues, está asociada a un sentido de propiedad del cuerpo, ¿sí? Es como, este es mi cuerpo, ¿sí? El sí mínimo del que les hablé tanto está asociado a este cuerpo es mío. ¿Qué pasa cuando, pues, en estos casos en los que se pierde la conciencia de una parte del cuerpo? En mi caso, como les decía, a mí me interesa que, digamos que que en ninguna de la bibliografía consultada sobre somatoparafrenia insiste o se profundiza mucho en el hecho de que en los reportes las personas reportan que le corresponde a un otro esa parte del cuerpo. O sea, esa parte del cuerpo no solamente ellos dicen que no es propia, sino que dicen es de mi sobrina, es de mi hijo, es de mi prima, es una serpiente. Es el caso, de hecho, el primero que reportó somatoparafrenia fue Jaspers. El caso de Poltz es una serpiente. También hay casos de los que es de una mujer y se excitan viendo su propio brazo, tienen sentimientos eróticos. Entonces, es curioso que ese lado, digamos, del otro no aparece, y eso era lo que me interesaba. Esto también tiene unos antecedentes en otros delirios. Voy a terminar rápidamente porque en otros delirios, como el delirio de iniciación del pensamiento, que es el de cuando se tienen experiencias de que algunos pensamientos no corresponden a uno, sí se ha insistido, se ha intentado ver cómo hay un problema también de la intersubjetividad, de ese otro. ¿Quién es ese otro que inserta pensamientos?
¿Por qué por qué es este fulanito y sutanito el que inserta los pensamientos y no otra persona? Eso interesa, el problema del otro. Pero en la somatoparafrenia hasta el momento no. Pareciera que solamente nos interesa que hay un problema de pérdida de propiedad, ¿sí? Pero no de quién es ese otro y por qué ese otro es importante. Bueno, en la propuesta para concluir, ya pues lo que sería como la propuesta casi que como inicial de exploración sobre el caso de la somatoparafrenia es que este embarazo le corresponde una autoconciencia asociada a un estilo, ¿sí? Es interesante en el relato ver, por ejemplo, que en el caso de una mujer que relata Donoso, ella asocia el brazo a un hijo que acaba de morir y dice, es que el brazo está frío, está como muerto, está quietico. Es de Juanito el hijo, o de fulanito que es el hijo, porque está frío y quieto. O sea, hay una explicación de esa experiencia, de que está, y corresponde entonces a cierto estilo, y el estilo es que está frío, está quieto como de un muerto, es como de un muerto el brazo. Entonces hay una expresividad, en el caso de la sensualidad vista en el propio brazo, pues hay una manera, un estilo de moverse ese brazo, un estilo de sentirse el brazo, incluso en la parálisis, cuando realmente no está adormecido el brazo, valdría la pena ahondar en cómo o sea, por qué o qué hace que se sienta como correspondiente a un otro, ¿sí? Como anestesiado y correspondiente a un otro. Hay otro caso en el que una mujer considera que ese brazo le corresponde a es el de su sobrina que es paralítica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un brazo así, que está paralizado, tiene un cierto estilo de presentarse que es el de una persona que está paralizada, como la sobrina que lleva varios años paralizada? Entonces, esa expresividad en el brazo enajenado, pues pareciera que se extiende no solamente al brazo, sino que le corresponde a una autobiografía, a una autobiografía y a unas relaciones también intercorporales del paciente, ¿sí? Que tienen que ver con un otro. Entonces ahí, bueno, cosas que trabajamos con Ariela también, pues como que el brazo no es solamente el brazo, sino que el brazo le corresponde a este otro fantasma, a un otro completo, a un otro que tiene cierta expresividad, ¿no? Entonces, cosas perdón, sí, el esposo muerto es del esposo que está muerto, no era el hijo. Otra que dice, mi hijo lanzó este brazo en mi falda y me lo dio a guardar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esa expresividad del brazo que hace que yo lo experiencie así, ¿no? Entonces, pues obviamente, como digo, el énfasis en la somatoparafrenia como un problema de autoconciencia, pues hace que se descarten elementos descriptivos de la experiencia que nos pueden dar cuenta de esa autoconciencia mínima. Como estamos enfocados en ver el fenómeno de extrañeza, de no pertenencia, no vemos la pertenencia, no vemos esa autoconciencia que yo insistiría en que hay que trabajar, y sobre todo en esta idea de verlo con los psiquiatras que trabajan con personas con somatoparafrenia, ¿no? Que son los que tienen acceso al reporte, ¿no? Bueno, y es mínima en el sentido de que, como la autoconciencia mínima, pues se da cuenta en ella en la explicitación. Es en la descripción del paciente que sabemos que está esa experiencia, pero aparece como una experiencia de un otro, ¿no? Y eso es lo que nos interesa ver, cómo se puede hablar de una otro mínimo, una experiencia mínima, incluso en el reporte de un paciente, y pues de cómo también esto hace que pues haya diferentes narrativas de tanto. Sí se podría decir que hay, porque en muchos casos la narrativa cambia, los pacientes tienen diferentes explicaciones, y uno pues podría preguntarse si esto tiene que ver con que la experiencia de ese estilo también ha cambiado, la relación con ese brazo enajenado hace que yo
tenga otras experiencias narrativas, otra narrativa sobre lo que allí ocurre. Entonces, pues lo dejo ahí. Esa es como la idea general. De pronto las preguntas puedo hablar un poco más, pero pues ya, no los detengo más. Y pues puse algunas referencias, lo que pasa es que siempre uno pone una lista grandota y no se leen, pero de pronto saltémonosla si quieren y si algo, y más bien les pongo mis correos, porque si en algún momento necesitan alguna ampliación de bibliografía que trabajo aquí o les interesa más lo que se hace respecto, lo que hago respecto a esto, pues ya, bienvenidos. Muchas gracias. Creo que puse filosóficas con tilde, no puede tener tilde en un correo, entonces creo que lo hice. Sí, bueno, yo paso la dirección si alguien está presente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer preguntas más, solo porque hay gente que aquí tiene que ir. Daría primero, si alguien quiere, ya sabía, le daré primero la palabra a algunas personas que están aquí que se tienen que retirar y luego continuamos con el resto. No sé si van a escuchar las preguntas, si las hacen alto y claro. En todo caso, ustedes me confirman. Si no ¿Tú tienes el micrófono? Sí. ¿Abierto? Yo tengo el micrófono. Bueno. Si vos dejás de presentar, pero seguimos conectadas ahí solo para que se vean las caras de la gente, si querés. Sí, lo acabo de tener, pero no se ven. Porque creo que se desconecta. Bueno. Ya voy a compartir. Vale. ¿Y cómo? ¿Te pregunto? Sí, pregunta. No sé si se escucha. ¿Se escucha la pregunta de Franco? No sé cómo se comparte. Bueno. Bueno, a ver si me... Es interesante en términos de que el mundo está siempre, digamos, en esa relación con el otro, y el otro está siempre también, y entonces como si hubiese una unidad entre estas instancias, y no fuese que desde la intersubjetividad o desde la subjetividad construimos la intersubjetividad, y desde la intersubjetividad ya constituida vamos y hacemos el mundo de una determinada manera. Sí. Y en ese sentido como que me parecía interesante pensar y preguntarte qué estatuto tiene como esa especie de vínculo hacia el mundo a través del otro. No sé si teniendo en cuenta además que puede fallar, como mencionabas en el caso de la cocina, uno sabe que pasó algo, pero puedo pensar que se cortó un dedo y en realidad había pasado otra cosa mucho más leve. Es decir, tiene como el estatuto de algo que puede no ser exactamente como uno lo había pensado, y si quizás en ese sentido pensarlo como una relación de indicación, tal vez en términos de como lo plantea Husserl en investigaciones lógicas. No sé, cómo pensar esa relación con el mundo a través del otro, digamos. Sí. En ese marco. Perfecto. No sé sí, respondo. Sí, ¿tenés el micrófono abierto? Sí, no, ya. Gracias, Franco, por la pregunta. Un gusto verte acá también. Sí, de acuerdo. Digamos que esa parte no la he trabajado realmente, pero sí es una parte que yo diría central. Y sí, como te digo, no, es más como lo diría ahorita abuelo de pájaro, lo que creo que se establece ahí es precisamente una validación que tiene que ver con la historicidad y con la relación particular con ese otro, ¿no?
o sea, que si esa relación intercorporal me está diciendo no solamente lo que hay, sino que tanto validez tiene eso, ¿no? Que se me da desde el otro. En el caso en el caso de mi esposo, por ejemplo, pues inicialmente viene, ya después de tantos años, viene la sorpresa y inmediatamente el reconocimiento que seguramente no está pasando nada. Pero eso no es posible si no si no tuviéramos ya 20 años estando juntos, sí, en esa experiencia. Pero si hay un otro con el cual no tengo esa experiencia, por ejemplo, tengo otras experiencias intercorporales, seguramente mi madre, y además, no solamente históricas, no solo porque se han establecido históricamente, sino porque han evolucionado históricamente, porque no es lo mismo mi mamá gritando cuando tenía 40, cuando tiene ya casi 80, ¿sí? Donde lo que puede estar pasando es aún más grave, ¿no? Y eso tiene que ver con que precisamente la intercorporalidad es histórica en esos dos sentidos, ¿no? O con mi maestro de toda la vida, cuando me está diciendo que Husserl, o cuando leo a Walton, porque también la expresividad de la palabra, de la escritura, que les habla Merleau-Ponty, una cosa es si estoy leyendo a Walton o si estoy leyendo a mis estudiantes de pregrado. O sea, hay unas relaciones históricas intercorporales que claramente en la expresividad escrita y vivida también de otras maneras que hacen que eso que se dice ahí tenga una cierta validez o no. Entonces yo creo que yo te diría que es por ese lado. No es lo mismo los bebés, no toman la misma, digamos, no le rechazan la comida o no aceptan la comida si la gestualidad de asco, de gusto es de la madre, o sea, es diferente su reacción con el objeto si es la madre o si es un extraño. Y eso ya nos dice de una relación fundamental, ¿no? De esa triada fundamental, ¿sí? Estamos hablando de bebés de 6 meses que ya son capaces de reconocer, ¿no? Y lo viven las mamás en la vida cotidiana, como no, venga que yo le doy de comer, o sea, sí, porque mira, muy rico, ¿no? Y es esta gestualidad a la que él responde, no a la del otro, ¿no? Y ahí ya nos habla de esa validez, diría yo. Gracias. Bueno. Espera. Igual con el micrófono aquí también. ¿Y yo hablando? Me encantó, me parece re interesante el concepto de otro corporal o de ¿cómo lo nombrás? Otro conciencia. Otro conciencia, me encanta. Y pensando en el caso de las patologías, me preguntaba si lo que se experimenta ahí del otro, ¿no? Esta experiencia en segunda persona o de un reconocimiento de mi propio cuerpo desde la segunda persona es, o sea, vos decías, la persona dice, es el brazo de mi hijo. Sí. Si ahí hay una vivencia que se explica de determinada manera o que se vive como si fuera el brazo de mi hijo. O sea, lo que quiero decir es, ¿se experiencia como siendo el brazo de mi hijo en el caso de esa patología? ¿O es una experiencia que se termina de significar o en la reconstrucción se introduce la mirada? No sé si... No, yo te entiendo y yo creo que ahí el problema es de los reportes y del acceso que tenemos a esas descripciones, porque es que ahí están los puentes. Y de la importancia para los puentes, no solo para hacer psiquiatría, no para hacer fenomenología, porque es que más allá de algo con lo que puedo usar para dialogar con un psiquiatra, pues yo en este momento solo cuento con los reportes. Y unos reportes, pues que sí tienen una fuerte, digamos, enfoque filosófico, pero en una autoconciencia entendida como representación corporal. O sea, lo que nos dicen los neuropsicólogos y psiquiatras es, hay un problema en la representación del cuerpo en estos pacientes y una representación que está como afectada, que ya no incluye el brazo. Entonces está mochado el brazo en la representación mental, ¿sí? O sea, él se representa su cuerpo, pero sin ese brazo. Entonces se le pregunta, y siempre el acceso así a la experiencia es,
entonces siente o no siente el brazo, y si yo se lo muevo, usted siente como propio o no siente el brazo, y si yo se lo escondo, ¿es suyo o no es suyo? Y no se escucha la justificación, lo que está diciendo el paciente, solamente si sí o si no, si es propio o no es propio. Si no es propio, no, entonces en la representación no está. Yo quiero explorar es lo que está detrás de esa narrativa en relación con eso extraño, pero sí hay una limitación actual respecto al relato. Según las descripciones, lo que tenemos acceso, ellos no, por ejemplo, en el caso de la sobrina o en el caso del marido muerto, no hay o sea, no dicen, es como si mi marido, no, es que mi marido me lo dejó, no, es que mi sobrina me lo dejó a guardar, o seguramente es que mi sobrina se cansó de tener este brazo y por eso me lo dio a guardar. Ese tipo de justificaciones pues hacen pensar que no es que lo siento como, ¿sí? Si te entiendo a qué va, si es como tratando de dar cuenta. Entonces es por ahí, pero esto me parece es una propuesta que valdría la pena y que como todo es a veces medio accidental, de poder, digamos, acceder a unas descripciones que den cuenta más de, que hagan unas preguntas que... Eso pensaba también, sí. Cómo se va gestionando, digamos, la incorporación de la información en el reporte. Claro. Por ahí muchas veces también tiene que ver con cómo se va indicando, señalando el camino en la descripción del paciente, digamos, cómo se puede ir moldeando eso. O sea, si es una representación que se pone porque tengo que buscar una explicación, o si hay lugar a que la persona pueda dar cuenta de su propia experiencia. Claro. ¿No? Sí, y eso, digamos que por eso es interesante en el marco donde yo he puesto esto dentro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. O sea, he tenido la posibilidad de que haya un feedback de psiquiatra, ¿sí? Que no necesariamente el trabajo directamente con somatoparaclínicos, porque no es una situación que te encuentras todos los días. Es muy difícil estos casos. O sea, no son frecuentes. Más frecuentes son los delirios de inserción de pensamiento, porque psicóticos, pues, hay como pero sí, digamos que hay un interés de estos psiquiatras que se acercan a la fenomenología de repensar la manera en que se accede de que se reportan y se accede a la descripción. Si la hay, no va a ser ideal, y como la imaginamos los fenomenólogos, en el mundo ideal, donde haya algunas categorías, ¿no? Fenomenológicas, microfenomenológicas, como hace Nathalie Deprat, que sí ha hecho también el ejercicio con pacientes psiquiátricos, pues no está fácil. Las condiciones institucionales para que es que no estoy hablando solo de psiquiatra, hablo de la institución, ¿no? De la institución misma y de los psiquiatras, no solamente por su voluntad de enterar, sino también por el tiempo que tienen para acceder a los pacientes. O sea, aquí ya estamos hablando de problemas prácticos, ¿sí? Del tiempo que tienen, de la pertinencia que esto tiene en un momento de un tratamiento cuando tú necesitas resolver, remitir al paciente rápidamente, mil cosas, pero sí hay un interés y en algunos, un reconocimiento de que esto les dice algo, que esto sí puede tener un efecto real en tu interacción con el paciente, no es tan extraño, digamos, ¿no? Y yo creo que pues ahí es donde nosotros jugamos, ¿no? Hasta donde podemos llegar. Pero sí hay mucho que es más como una propuesta de algo concreto, unas conclusiones ya concretas. Sí. Muy bien, gracias. Le damos la palabra un poco a la gente que está aquí en el Meet. Jaime había levantado la mano, no sé si querés hacer ahora tu intervención. Perdón, sí, cierro los micrófonos cuando habla María Clara, pero se me ha olvidado prenderlo cuando habla el resto, así que por eso perdón, ya ahora lo cierro. Jaime.
No escucho. No. Jaime, ¿estás? ¿O alguien? ¿Otra pregunta? Inés seguramente quiere preguntar. Sí, Inés tiene la mano. Sí. Sí, puede ser. Primero que nada, gracias, María Clara. Muy clara, muy interesante. El marco que le das a tu propuesta y tu propuesta. Una lástima que haya llegado tan al final tu propuesta. Hay que darle más tiempo para ver un poco más de qué se trata. Porque en particular sobre la propuesta, empiezo por el final y después voy a cosas que vinieron antes. Me parece que la propuesta, si la entiendo bien, vos a lo que apuntas es a poder diferenciar más claramente entre somatoparafrenia y anosognosia. El fenómeno de no reconocimiento de una parte del cuerpo, miembro, o puede ser una parte del cuerpo, no necesariamente una extremidad, y la somatoparafrenia como caracterización de un no reconocimiento que va acompañado de una historia, puede ser llamada delirio o no, pero en todo caso una historia que asocia esa zona no reconocida con un cierto relato. Y me parece que tu propuesta a lo que apunta es justamente a poder diferenciar mejor estas dos presentaciones, que parecen muy distintas cuando uno las describe así, pero que en la clínica no es tan fácil, me parece, distinguirlas. Así que en ese sentido está bueno, pero por eso digo, quizás estaría bueno escuchar un poco más de cómo vos propones diferenciar, ¿sí? Creo que tenés una idea de que son diferentes, pero cómo propones diferenciarlas, yo me quedo un poco con hambre de ver cómo. Eso acerca del final. Y luego, acerca de tu presentación, yo tuve la impresión temprano y después un poco más con la cuestión del Still Face Experiment, pero temprano en tu presentación presentas justamente, avanzas esta idea de autoconciencia versus otroconciencia, y tiene una gran utilidad esa distinción, y a la vez me parece curioso presentar esa distinción sin plantear antes la relación, quizás, no sé si se puede decir genética, pero en todo caso, de cómo estas dos están ligadas, ¿sí? Esto quizás desde un punto de vista fenomenológico haya muchísimo para decir. Creo que también desde un punto de vista clínico hay mucho para decir. Es decir, que diferenciar auto de otroconciencia es algo que se puede hacer, pero no desde el vamos. Es una diferenciación que aparece en el mejor de los casos, y hay un montón de pibes para los cuales no aparece, ¿no? Es decir, esta diferenciación que vos planteas como diferenciación conceptual, desde un punto de vista justamente de la clínica y de la experiencia psíquica, no quiero decir psicológica, psíquica de cada quien, no va de suyo justamente que se diferencie. Y no va de suyo porque es así, porque las dos vienen, digamos, están relacionadas, y quizás en un momento, si las condiciones están dadas, se pueden separar. Y esto se me puso más en claro, digamos, esta incomodidad, digamos, de ver que vos presentabas esta diferenciación sin hablar de la relación, cuando al hablar del Still Face Experiment, que apunta a niños de entre 2 a 6 meses, 2 a 9 meses, es decir, antes de lo que se podría llamar, ¿no?, la experiencia crucial del espejo, por ejemplo, niños para los cuales justamente plantear que hay una diferenciación entre auto y otroconciencia me parece dudoso. Y la manera en que vos trajiste a colación este experimento daba por sentado que hay ahí una diferenciación. Y a mí me gustaría objetar y decir, no estoy tan segura de que haya ahí una diferenciación. O sea, me parece que la distinción conceptual es súper interesante, pero que si no viene
presentada de la mano e introducida por la relación genética de estas dos formas de conciencia, es una distinción conceptual, pero no es una, me parece que a nivel clínico, ¿qué hacemos con eso? Porque un niño de 6 meses, y los niños que vienen acá, ¿no?, al consultorio, re chiquitos, etcétera, no puedo dar por sentado que toman a su madre como otro. Puedo dar por sentado que hay una relación mala o buena, digamos, fuerte o débil, pero que tomen a su madre como otro y que haya una autoconciencia a partir de la cual se puede decir, hay ahí un otro, aunque sea un otro mínimo, como vos decís, la autoconciencia es algo, un otro que es bastante mínimo, no hay una representación del otro, pero igual hay un otro. No me queda muy claro, o sea, a mí digamos, hubiese estado más claro para mí cómo esta distinción no es meramente conceptual, sino también clínica, si viene acompañada de una crítica de la relación entre estas dos formas de conciencia. Me callo. Ya, sí. Gracias por tu, no, muy interesante intervención, y bueno, también que me piden hacer unas claridades, ampliar algunos temas que claro, de pronto considero algunas veces irrelevantes o que se extiende mucho, pero que de pronto sí vale la pena trabajar más. Además que, pues, sí, aquí son como dos presentaciones en una, porque es el problema de la autoconciencia, el problema de la somatoparafrenia, que en sí mismo, pues, son grandísimos, y de pronto está el tema, pues, de que no los trabajo suficientemente. Respecto a la primera cuestión, la distinción o la necesidad de separar la anosognosia de la somatoparafrenia, sí se puede ver así, no es mi, más bien, a ver, yo respondo más bien a unas investigaciones contemporáneas dentro de la fenomenología de la mente que trabajan este problema de la somatoparafrenia como un tipo de anosognosia, no diferente, sino como un tipo de anosognosia que tiene la particularidad de que está vinculado, ¿sí? que no necesariamente en ella hay una parálisis de un miembro, y se puede reportar incluso sensaciones del miembro, a pesar de que se reporta que hay esa experiencia nosognósica. Y es sobre, sí, no, digamos que necesariamente estas discusiones aparecen a partir de la caracterización de esta patología en la clínica y en la psicología, pero lo que estoy tomando como punto de partida son más bien estas discusiones sobre la autoconciencia que se hacen en filosofía de la mente. O sea, sí, no es la distinción entre anosognosia y somatoparafrenia, como que en el campo de esto que se le entiende como somatoparafrenia, que cada vez es más amplio, y que sí, uno diría que es la anosognosia, casi que es la misma somatoparafrenia para algunos, aparece como un problema de la representación corporal, ¿sí? Pero sí, es más bien, tal vez, y aquí yo me zafo diciendo que estas aclaraciones o estos matices entre la distinción de estas patologías de pronto no se hacen suficientemente bien y no son suficientemente claras en la filosofía de la mente, ¿no? Y de pronto ahí está el problema. Sí, que mi lectura, mi punto de partida es más ese problema de la autoconciencia en estos pacientes. Y pues lo que yo veo es que en los casos que la filosofía de la mente toma, hay unos relatos, ¿sí? O sea, lo que ellos están, sobre lo que trabajan, es con estos pacientes que tienen unas narrativas muy claras en donde aparece un otro, y eso es lo que a mí me interesa. Es casi que
asunto de que porque por el acceso que tienen los filósofos, o sea, por el acceso que tienen los filósofos a estos pacientes con estos relatos particulares, es a partir de ahí que empieza la discusión, no a partir de la distinción entre anosognosia y somatoparafrenia. No sé si queda claro, pero de pronto sí valdría la pena como ahondar en eso. Y la segunda, pues digamos que yo entiendo tu preocupación con el hablar de otro, de poner otro así. De pronto, esa es la diferencia entre decir auto y decir otro. Que auto todavía como que no es yo conciencia, o autoconciencia es la traducción de self-awareness, ¿no? Y self no es yo, no es I-awareness, sino que es como esta versión más diluida de la experiencia mínima de uno mismo. Pero otro conciencia ya está poniendo la palabra otro, ¿no? Y ahí es donde yo me veo, ¿cuál es la palabra que sería un otro que no es un otro? Porque eso mismo que tú dices, es que si hay un, o sea, tú estás diciendo que ahí hay un otro, ese es el problema que le da, que ven ciertos filósofos de la mente con la fenomenología. Y es que al decir autoconciencia mínima o self-awareness, minimal self-awareness, estamos poniendo un sí. Y eso nos remite a un yo. Entonces, el problema que tú estás viendo es el problema que yo estoy tratando de combatir mal, diciendo, o sea, estoy haciendo lo mismo que hacen los fenomenólogos, diciendo es mínimo. Como es mínimo, entonces no es un otro propiamente, es, haga de cuenta, un proto-otro, pseudo, ¿cómo se le dice a eso? ¿Sí? Entonces es como lo mismo, como el mismo problema que pensé que ya estaba escapando, pero parece que no, y ay, Dios. Por culpa de esas palabras, ¿no? Lo mismo diría Zahavi, pero en versión de la autoconciencia. Le han hecho lo mismo, le han hecho la misma crítica. Bueno, pero ¿qué es ese sí? Y él no, pero es mínimo, es chiquito, es tácito, es implícito, es... Y le dicen, no, bueno. En mi defensa, o la defensa que yo veo en Zahavi, sí, lo que presentaba aquí, es que él va a decir es un rasgo, no es un contenido distinto, no es un yo el autoconciencia. Entonces yo diría, no es un otro, sino que es un rasgo corporal. ¿Cómo le llamamos a un rasgo corporal? Sin poner la palabra otro, ¿no? Un rasgo corporal con el que yo resueno, y no estamos hablando de una intelección, de que aquí estamos hablando de un proceso cognitivo de orden superior o de una representación o demás, sino que es una sensación corporal, una experiencia corporal que me produce la mirada del otro. Que no solamente, bueno, mirar al otro o interactuar con el otro, porque eso de la mirada también es problemático. La interacción con el otro produce en mí esta experiencia corporal, ¿sí? Y una experiencia corporal que no es en relación con ese otro solamente, sino con el mundo para ese otro. O sea, el asco que yo siento es una experiencia corporal sobre una bebida que yo no he tomado, que bebió el otro. O sea, yo la miré como, uy, no, ¿sí? Y yo ni la he probado, la probó el otro. Pero me produce algo en mí, aunque yo soy capaz de distinguir entre la primera y la segunda persona. Yo sé que yo no lo bebí, pues no estoy poniéndome en el cuerpo de Paula, pero tengo asco, ¿sí? O sea, el asco está ahí a través del otro. Y ese es y claro, las interacciones con los niños también, de nuevo, es esta fenomenología que, por ejemplo, Gallagher, que tiene trabajos también con bebés y con estos psicólogos famosos como Meltzoff en donde ellos tratan de dar cuenta de una experiencia autoconciencia mínima en infantes, e incluso a nivel fetal. No sé en qué tan pertinente sea hablar de una auto o de un self-awareness en el feto, pero sí hay unos trabajos al respecto, y sí hay unos trabajos sobre experiencias intersubjetivas, que no es la intersubjetividad, como decimos, pues en este sentido duro, sino más bien como hay
resonancia afectiva, corporal, con lo que está ocurriendo en el otro cuerpo, que en mi caso me interesa porque no solamente me dice de ese otro, no en tanto un otro, sino como algo diferente a mí, como una corporalidad que de alguna manera yo puedo distinguir de mi propia corporalidad y que me está diciendo cosas respecto al mundo circundante. Entonces, sí, yo creo que sí, esta discusión la hay con teorías psicológicas y no sé si estoy, o sea, creo que tus preguntas son pertinentes porque yo creo que están preguntándome por algo, por cosas que yo estoy dando por supuestos a partir de la bibliografía de Gallagher, de Zahavi, bueno, lo que ellos trabajan con estos psicólogos, incluso Fuchs trabaja con niños. Estoy pensando otros autores de este corte fenomenológico que hacen estos puentes de naturalización de la fenomenología que teorizan sobre la intersubjetividad en estas primeras etapas y yo lo estoy asumiendo como dado, como que es así, tal vez hay que problematizarlos más, sí. Entonces, esa sería, pero entonces, y entonces tú dices como esa conexión fundamental, bueno, pero entonces por eso hay el problema de que aquí en estas investigaciones a las que me remito, pues sí hay un reconocimiento de un vínculo que en la medida en que se habla de un vínculo y no de una simple como egocentrismo o una simple, o sea, donde hay un reconocimiento, digamos, hay una protoseparación, no hay como tú dices, un vínculo que puede ser bueno, malo, débil o no débil, eso ya me está diciendo de una cierta distancia corporal entre el niño y el adulto, el cuidador. Y yo creo que, por ejemplo, casos como los de la gestualidad, de aproximarme a objetos que veo como asquientos, o sea, que veo que a los que mi madre hace cara de asco, alejarme de un objeto al que mi mamá hace cara de asco y de pronto no tener ninguna reacción a un objeto si la cara de asco la hace un otro diferente a mi mamá, puede darme cuenta de ese reconocimiento de una distancia corporal, ¿no? Mínima, estas palabras sí, y sí, el problema creo que es de otro conciencia, ya me está hablando de no. Pero sí es importante, digamos, importante caer en cuenta y tener en cuenta eso. Puede ser. Preguntas por aquí. Yo tengo. ¡Ay! Yo cierro. No, hace rato que está, pero no la baja, no sabemos si. Jaime, ¿estás ahí? No. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta de aquel lado, del lado MIT o de la vida. No, o sea, sí hay muchas preguntas, pero por aquí yo tengo una, ¿puedo? ¿Yo? Bueno. Bueno, obviamente me pareció muy interesante. También, aunque vos te resistís un poco por lo que le respondiste a Inés, a asociarlo con el tema de la agnosonosia, por lo menos desde una lectura merleau-pontiana uno tiende a relacionarlo con eso y me parece muy interesante como esa dimensión biográfica o lo que esa dimensión biográfica de la extrañeza implicaría en este fenómeno de la somatoparafrenia, que la verdad que no lo conocía. Pensaba en, por lo menos en los relatos que reproduce Merleau-Ponty respecto a la agnosonosia y en otros, que bueno, se pueden leer también en Sachs y demás, las sensaciones, la sensación de como si, o sea, siento mi pierna como si fuera una serpiente, fría como si fuera una serpiente o como si fuera, o sea, se instala en el dominio del como si, ¿no? En cambio, parecería ser que en esta somatoparafrenia hay una, como decía Paula, mencionaba Paula, hay una experiencia, ¿sí? De
una experiencia de la otredad del miembro, de la parte esa del cuerpo, con lo cual, digamos, en un punto uno podría decir, bueno, se ha zanjado ahí la distancia con la representación, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, en la nosognosia hay una mediación de la representación, aquí parecería ni siquiera estar funcionando, ¿no? Una representación, aun cuando haya una reconstrucción discursiva y demás. A mí en ese punto, entonces, eso me parece que es muy interesante, pero tengo algunos problemas respecto, bueno, de la denominación, la idea de otro conciencia. Me hace mucho ruido la idea de conciencia, básicamente, si lo que se está reproduciendo es una experiencia corporal. O sea, seguir conservando la noción de conciencia que está implicada en autoconciencia, me parece que quizás te trae más problemas que beneficios, ¿sí? Porque con conciencia viene representación, y lo que vos estás queriendo evitar es representación, porque hay lo que se da en esa somatoparafrenia es la experiencia de la corporalidad de otro sentida por ese otro. Entonces, no es... ¿sí? Y me parece que el término conciencia sigue dando sigue posponiendo representacionalmente la denominación, la experiencia. Entonces, pensaba esto. Y lo otro que pensaba es que tampoco te conviene que sea mínimo. O sea, así como, digamos, como a los Sahabi y demás les conviene recurrir a un minimal, a un minimal self, a vos no te conviene, al contrario, es un otro masivo, no es mínimo. Pero no es un otro, entonces. No, porque no es un otro, es una experiencia masiva de la alteridad. Ya. ¿Sí? Que me completa, porque si fuera mínimo, podría ser prescindente. Está bien, lo mínimo también está relacionado con lo prereflexivo, y ahí sí, está bien, lo podemos poner. Pero es una experiencia, y en ese sentido, no es solo un rasgo, es un contenido. Porque es un contenido biográfico, afectivo, o sea, tiene que ver con un contenido, porque no es la pierna fría como si fuera una serpiente, que está en lugar de la mía, es la pierna de mi marido, de mi esposo, que probablemente sea una pierna que tiene una vitalidad, un estilo. O sea, si hablamos de estilo, creo que tenemos que hablar de contenido, pienso, ¿sí? Y ese contenido es un contenido que está relacionado a que está lleno ¿cómo se dice? Implementado afectivamente, ¿sí? Tiene una impresión afectiva. Entonces pensaba, quizás cambiar, o sea, yo pensaba otras posibilidades de nombrar este fenómeno, y pensaba en como una altero experiencia corporal o una hetero experiencia corporal, antes bien que una otro conciencia, porque también, y en eso entiendo un poquito quizás o me hizo pensar la pregunta de Inés, sigue habiendo como una contraposición entre autoconciencia y otra conciencia. Sí. Entonces, digo, lo que Inés te reclamaba era, bueno, ¿cuál es la relación entre autoconciencia y otra conciencia? Quizás el punto es que no hay que ponerlos en relación, porque tampoco deberíamos separarlos, porque en esa autoconciencia de ese sujeto que está sometido al fenómeno de la somatoparafrenia, esa autoconciencia es una autoconciencia hetero experiencia corporal. Sigue siendo autoconciencia. Si yo siento mi brazo como el brazo de otra persona, sigue siendo mi conciencia corporal. Pero es mi conciencia corporal. O siento directamente el brazo de la otra, como mío, lo siento como del otro, pero sigue siendo autoconciencia. O sea, es propioceptivo, pero es autoconciencia, porque si no, directamente no tendría conciencia, o sea, no estaría dentro de ese esquema corpóreo, sería un fenómeno de anosognosia completo, o sea, no siento, no tengo, lo perdí, ¿sí? Sí. Desapareció de mi esquema corporal, pero ni siquiera desaparece, está en mi esquema corporal como siendo sentido por otro, sentido por mí. O sea,
es muy interesante el fenómeno, pero, Sí. pero no es un cómo sí, no está en el orden Sí, del cómo no es el sí, cómo sí. de la imaginación o de la representación, sino en el orden de la vivencia. Sí, perdón. Si puedo mencionar algo, perdón. Espero que no se desvíe mucho lo que está diciendo Ariela, pero lo que pensaba también es que esta presencia masiva del otro de la que habla Ariela, a mí me hace representarme, por lo que vos dijiste, pero quizás también una idea que estaba ahí germinando antes, es que la somatoparafrenia es como la prima hermana rara de la histeria de conversión, porque en la histeria de conversión hay una presencia masiva del otro, hay una representación reprimida que se puede, a la cual se puede acceder y que entonces a partir de un relato que se pueda poner en discurso, algo podrá pasar o no. En la somatoparafrenia, este miembro vivido como de otro tiene un relato, pero ese relato no, que no está reprimido, no está sometido a ninguna represión, no da cuenta de ninguna manera de la alteridad de esa experiencia. Ahí donde la representación, en el caso de la histeria de conversión, la representación que está reprimida justamente está reprimida porque reconocerla como propia sería demasiado peligroso desde un punto de vista libidinal. En la somatoparafrenia está a cielo abierto. Y digamos, por eso uno le llama delirio, yo prefiero llamarle relato, para no calificarlo peyorativamente, un relato. Pero un relato a cielo abierto que a esa experiencia de alteridad no se presenta con ninguna extrañeza. Es extraño para quien le escucha, no para quien le vive. Me callo, Ariel, acá. Sí. Ya no, solamente muchas gracias por tu, creo que me quedo pensando mil cosas y en lo que tú dices, lo anoto aquí porque ese es el punto. Es extraño para el que lo escucha e interpreta, que de ahí, sí, pero no para el que lo está viviendo. Para él es algo familiar, pero como un otro con el que está interactuando. Y solo digo... Sí. Ah, perdón, yo. Ya. Igual pueden dejar abierto un solo micrófono, yo creo que van a escuchar bien. Sí, bueno. No, digo que también en relación a eso de la primera y la segunda persona, me parece que hay también la noción de estilo vale para esa segunda persona, pero no sé si vale para la primera persona, porque está bien, uno se reconoce con un estilo, pero en realidad él es, claro, pero para la mirada del otro. Entonces, digo en esto del autorrelato, me parece que vale en la medida en que uno puede, por eso es que uno puede decir que el brazo es el de la prima, el de la tía, de quien sea, porque reconoce un estilo de esa experiencia, sí, pero y la puede diferenciar de la propia. Pero me parece que la noción de estilo vale como caracterización para esa segunda persona, porque vos los separaste como dos formas, y me parece que para darle precisión descriptiva, yo lo dejaría, o sea, no hablaría de que yo reconozco a mí mismo un estilo, sino reconocemos el estilo de los otros, y cuando nos reconocemos un propio estilo, la reconocemos mediado por la mirada de los otros. Entonces, solo dejaría el estilo para caracterizar eso que hace que yo pueda experimentar el miembro del otro como de otro, pero en mí. Ya, ¿Sí? ya, porque reconozco ese estilo, sí. Sí, igual a mí me interesaba como que, o pensar como que también en la intercorporalidad pues se pone Dice en que juego, no se escucha, sí, perdón. En la intercorporalidad, digamos, normal, pues también están, o sea, por el tema de la perspectiva también era el estilo, ¿no? ¿Sí? O sea, que yo de alguna manera mínimamente reconozco mi estilo, o sea, que el estilo de abordar la situación que es distinta a la otra, y eso es la posición que a mí me interesa, no solo la del lugar espacial, sino del estilo de abordar. Pero de pronto no es necesario ahondar en el estilo personal para dar cuenta del reconocimiento del estilo del otro, ¿no? Y el estilo personal, tal como estás mencionando, más que estilo, tiene que ver más, me parece, a mí con una vivencia, con una experiencia. Tiendo a ponerme nerviosa y a tener taquicardia cuando
Sí, pero, claro, pero uno no diría, es mi estilo ponerme nerviosa. Sí, ¿no? Suelo ponerme nerviosa. Claro, pero... Porque es tu experiencia. Claro. Porque el estilo también, eso Marlon Contigo desarrolla bastante el estilo de la mujer caminando. Sí. Siempre está medida de la mirada, me parece. Ok, bueno, igual, vale. Para distinguir para poder seguir manteniendo diferencia de esa primera y esa segunda persona. Listo. Y que no se trague todo la experiencia de primera persona. Ya. Ok, sí, tengo que revisar lo de Marlon Contigo. Sí, y también lo de perspectiva, ya no hay más, pero lo de perspectiva y posición, también me parece que ahí, digamos, vos hacías bastante hincapié en hablar de posición y me parece que ahí tenés que incorporar, digamos, una situación y abandonar posición. Sí, bueno, no sé. Gracias, Ariela. No sé qué más decirte. Pues apunté todo, creo que quedan unas... No sé si hay una pregunta concreta o sí, los comentarios, los tengo. Pero bueno, están ahí. Buenísimo. Gracias. Ariela es más que nada como un comentario, el comentario de Ariela. Por el lado de Marlon Conti, pensaba que te podía servir mucho, seguramente ya lo has leído y lo has tenido en cuenta, pero pienso que es un recurso muy útil el concepto de ser del mundo y de existencia marlon-contiana, porque no solo está involucrado la cuestión del uno y el otro, o sea, de la dialéctica que habría en la construcción de la identidad propia y del otro como otro, sino también está la cuestión del vínculo entre el cuerpo y la conciencia. Que ya eso lo trata Merleau-Ponty a partir de ese concepto que supuestamente es como integrador de lo orgánico y de lo psíquico, de la representación y el estímulo, digamos. Eso me parece que te puede servir tomarlo como ejemplo conceptual, digamos. Como un marco teórico me parece que es útil para ese tipo. O sea, no para que lo uses necesariamente, pero me parece que te puede ayudar a pensarlo bastante. Sí, Paula, gracias. Sí, aquí pues creo que sí, se me escapan muchas discusiones o muchos marco y conceptual de la fenomenología, tal vez, y lo único que pienso es hasta qué punto pues la discusión o partir de esta discusión de la somatoparafrenia que trabajan, por ejemplo, Mayese o que está mucho más enmarcada en la filosofía de la mente, termina perdiéndome de todo ese bagaje conceptual y teórico de la fenomenología, porque estoy tratando como de responderles a ellos. No traje aquí tanto como muy extensa la discusión con ellos, pero sí siento que estoy muy interesada en esa discusión, sacrificando un poco lo que ya tenía ganado yo, incluso como conceptos como ser del mundo, como estilo en Merleau-Ponty, y bueno, creo que es el peligro del puente, pero también la necesidad de cómo hacemos que ese puente sí se enriquezca realmente con lo que ya tenemos en fenomenología trabajada, ¿no? Bueno, pero sí, de acuerdo. Siendo las 17:50, creo que podemos dar por terminada, si no hay ninguna pregunta así urgente. Y si hay preguntas urgentes, las posponen para mandárselas por mail a María Clara. De nuevo, muchísimas gracias, María Clara. Esto va a quedar grabado, así que próximamente va a estar en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube o algo así. Así que bueno, muchísimas gracias por participar y después les enviamos el enlace y información para que puedan escucharlo de nuevo si quieren. Gracias, Lina. Hola, Lina, que te veo. Hola, Erika, Laura, Germán, Inés. Gracias. Jaime. Gracias por eso. Perdón por los ejemplos. Germán ahora nos va a tener que invitar a comer a todos para ser testigos, porque no le creímos nada, no le hemos creído. Bueno.